Dios, creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no podemos de nuestro crecer Señor, que es misericordioso. espiritualmente. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator.
¿Me escuchan, hermanos? Un poquito bajito. 1, 2, 3, sí, probando sonido. 1, 2. Bueno, hermanos, disculpen algunas fallitas que a veces pueden suceder. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor, hermanos? Vamos a prepararnos para recibir la enseñanza de esta mañana y una vez más le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en esta mañana. Esperamos que se sientan en casa, en familia, y nos da mucho gusto de que usted está con nosotros en esta mañana y también, como lo decimos cada domingo, si acaso alguien estuviera por ahí también en las redes sociales, igual le decimos qué bueno que está acompañándonos. Sean todos bienvenidos y vaya abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 32. Mientras usted va para Génesis capítulo 32, hermanos, déjeme comenzar con una breve ilustración o comentario, porque hoy nos vamos a identificar mucho con Jacob. Y comenzaré diciendo, hermanos, que hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros estamos cargando con algo. Estamos cargando con nuestro pasado, estamos cargando con pecados, estamos cargando con malas decisiones. Y muchas de las veces nos hemos dado cuenta que la batalla más grande no sucede con otras personas, sino que sucede dentro de nosotros mismos. Seguramente te vas a comenzar a identificar de cómo ha habido algunas noches de silencio, algunas noches donde te encuentras solo y parece que no puedes dormir, estás lleno de temor, de culpa, incertidumbre, porque hay temporadas donde Dios nos permite que lleguemos al límite de nuestra fuerza para mostrarnos que nunca fuimos suficientes sin Él. Repito, seguramente te vas a comenzar a sentir identificado, porque a todos Dios de pronto nos va a pasar por esos momentos oscuros, vamos a decirlo así, de noche, solos, silencio, porque Él quiere sacudirnos, quiere confrontarnos y nos quiere decir: no se trata de ti, no es tu fuerza, tú no eres autosuficiente, yo soy autosuficiente, dice el Señor. Pero todos en algún momento, hermanos, seguramente nos ha pasado, lo hemos experimentado, que Él tuvo que llevarnos, ¿verdad que sí? Esos momentos oscuros, y nos hace así, nos tiene que sacudir, nos tiene que confrontar. Y es que en Génesis 32 vamos a mirar la transformación de este hombre llamado Jacob, cuando él tiene un enfrentamiento, él tiene un encuentro personal con Dios de una manera muy única, de una manera muy peculiar, muy distinta. Quizás hasta aquí, hermanos, habíamos visto a Jacob dependiendo de sí mismo. Acuérdense que él es una persona muy fuerte, él ha dependido de sí mismo. Pero hoy, hermanos, vamos a darnos cuenta cómo Dios va a quebrantarlo para transformarlo de un hombre que dependía en su propia astucia a un hombre que ahora sí va a depender plenamente de Dios. Una vez más, Él tiene que hacernos pasar por esos momentos, nos tiene que sacudir porque nos quiere llevar a esa dependencia del Señor. Y por eso yo he titulado el sermón de esta mañana, Luchando con Dios. Para los que toman nota, luchando con Dios, y me sentí que hasta el título teníamos que explicarlo. Luchando con Dios no es una historia de un hombre que está a la altura de Dios, por supuesto que no. No estamos diciendo que Jacob es más fuerte que Dios, no estamos diciendo que Jacob venció a Dios, porque así parece que dice nuestra Biblia. No. Escuche, solamente estamos refiriéndonos a una lucha que Dios mismo permitió, pero la permitió precisamente ¿para qué? Una vez más, para revelar el estado de Jacob y para transformarlo, para que Jacob fuera totalmente cambiado y aprendiera a depender 100% de Dios. Y por eso, hermanos, al final de este sermón vamos a terminar mirando a un Jacob aferrándose desesperadamente a Dios, como espero que también nosotros lo hagamos, aferrándonos desesperadamente a nuestro Dios.
Si está en Génesis capítulo 32, abra su Biblia, hermanos, póngase de pie, Génesis capítulo 32. A pesar de que vamos a estar predicando todo el capítulo, por cuestión del tiempo vamos a leer específicamente ese momento de la lucha de Jacob con este varón o este ángel, como dicen otras porciones. Génesis capítulo 32, y vamos a leer los versículos 22 hasta el final. Lean pausadamente, ¿verdad? Para que vayamos lo más parejito posibles. Yo leo el 22 y usted el 23. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Así se quedó Jacob solo, y eso es importante, hermanos, porque Dios lo necesitaba agarrar ahí solito, ¿verdad? Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Todos el versículo 32, y dice: por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Cierre sus ojos cada uno en su lugar y comienza a orar al Señor en esta hora. Con tus propias palabras pon este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa en esta mañana. Sé con cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Quiero pedirte como siempre que tú me uses y que solamente sea un siervo que tú estás usando, un instrumento que tú estás usando para poder predicar tu palabra lo más fiel posible, Señor. Permite que pueda aclarar mis ideas y que podamos juntos como cuerpo de Cristo, como una comunidad de hermanos, juntos aprendiendo, creciendo, meditando en tu palabra, Señor, y que podamos identificarnos en el buen sentido y ver qué podemos aplicar en nuestro diario vivir. Señor, gracias una vez más por el tiempo que vamos a pasar en tu bendita palabra, y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Muy bien, voy a tratar de separar todo este capítulo en 2 grandes secciones. La primera sección la vamos a llamar Jacob enfrenta su pasado, desde los versículos 1 al 21, y la segunda gran sección la vamos a llamar Jacob enfrenta a Dios, del versículo 22 al 32. Así que la primera sección, Jacob enfrenta su pasado. Hermanos, han pasado alrededor de 2 décadas cuando Jacob huyó de su hermano. Si tú te recuerdas, algunos domingos atrás habíamos hablado de esos conflictos cuando él vendió ese famoso platillo de lentejas, ¿verdad? La situación no terminó muy bien, así que han pasado alrededor de 2 décadas cuando Jacob se separó de su hermano y se fue con su suegro Labán. Ahora está pasando lo opuesto. Ahora él está dejando a su suegro Labán y está a punto de regresar a la tierra de sus padres, donde Dios mismo le había prometido que lo iba a traer de regreso. Pero Jacob sabe que al regresar se va a topar ¿con quién? Él sabe que van a tener que enfrentar a su hermano. Así que ahora, hermanos, está regresando con 2 esposas, él está regresando con 2 criadas y 12 hijos o 11 varones y su hija Dina. Ya viene más cargadito, ¿verdad? Más lleno, ha trabajado por años, tiene bendiciones, bienes, mucho ganado.
pero ahora está llegando el momento donde él tiene que enfrentarse a su hermano. ¿Cómo irá a hacer ese encuentro? ¿Te recuerdas cómo terminó esa relación? ¿Te recuerdas cómo fue ese último encuentro entre Jacob y Esaú? No tienes que buscarlo, pero déjame leerte Génesis 27:41. Y dice, así fue como se despidieron, por así decirlo. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, este es Esaú, dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esa fue la despedida entre esos dos, como que nada alentador, ¿verdad? Nada ¿cómo se dice, hermanos? Alentador suena bien. Por eso Jacob tiene temor, hermanos. Mira cómo terminó la situación y ahora estamos estudiando Génesis 32 y él está haciendo los preparativos para ese enfrentamiento después de muchos años. Mira cómo comienza Génesis 32, leamos los primeros 2 versículos y nos vamos a dar cuenta que él va a recibir ayuda de Dios. Génesis 32, 1 y 2, ¿lo tienes? Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Nota que el texto dice que él miró el campamento de Dios y ¿qué nombre le puso? Mahanaim. Esto significa, o esto es dos campamentos, el campamento de Dios y el propio campamento de Jacob. Eso es importante, hermanos. Él está mirando ese campamento, es una forma de decir o una muestra de que Dios está trabajando con él, que Dios está cuidándolo a él, de que Dios está protegiéndolo a él. Son 2 campamentos, me va siguiendo el campamento de Dios y el campamento de Jacob. Se está dando cuenta que el ejército de los ángeles de Dios están con él, están a su favor. Parece que todo está bien, hermanos. Parece que él está entendiendo todo, pero una vez más, como a lo largo de toda esta serie, vamos a ver que vuelve a poner su confianza en él mismo y su esperanza en él mismo. En los versículos 3 al 5 ya se empieza a notar más la preparación de Jacob. Lee conmigo los versículos 3 al 5 y dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decírselo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Jacob sabe, hermanos, de que este va a ser un encuentro complicado, este va a ser un encuentro difícil, y no sé si tú lo notas en el pasaje, pero es como si Jacob está... ¿Cuál es la palabra que utilizamos? Como tentando las cosas, ¿verdad? Él va tentando las cosas. Nadie le preguntó cuánto tiene, porque él tiene que decir: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, y le envía a decir eso, hermanos. Es como estar diciendo: hermano, hermanito, me está yendo bien, te puedo dar regalos, podemos hacer algún tipo de acuerdo. Está tratando de tentar la situación, pero él sigue con mucho temor. Así que él va a enviar mensajeros, hermanos, por delante para ir tentando, pero estos mensajeros regresan con Jacob y le dicen: sí, ahí viene tu hermano Esaú, pero viene con 400 hombres. ¿Cómo lo tomarías tú? Oh, viene con 400 hombres, qué bueno, me va a hacer fiesta porque he regresado. O agárrate porque viene con 400 hombres y la última vez que nos vimos, aunque ha pasado mucho tiempo, él me dijo que me iba a matar. Entonces Jacob dice: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Cómo que quién podrá defenderte? ¿No acababas de decir que los ejércitos de los ángeles de Dios están a tu favor? Pero no actuamos tú y yo exactamente de la misma manera. Cuando viene el ejército de los problemas contra nosotros, ¿por qué será que lo primero que pasa por nuestra mente es: ¿cómo yo voy a resolver esto? O haces la misma pregunta: ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Por qué se nos olvidará tan pronto la palabra y las promesas de Dios? ¿Qué nos dice Romanos 8:31? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y decimos amén a eso, tú y yo lo sabemos.
pero parece que a veces estamos confiando más en nosotros mismos. Léelo tú mismo en los versículos 6 al 8, Génesis 32, 6 al 8 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, ¿en cuántos campamentos? En 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y aquí hay, hermanos, un paralelismo interesante. Al comienzo de este pasaje, en el versículo 1, dijimos que Jacob miró ¿qué cosa? Él miró el campamento de Dios junto al suyo, una vez más como diciendo: el campamento de Dios está con mi ejército, son 2 ejércitos. Pero ahora, al tener miedo, ¿qué hizo? Él dividió su propio campamento ¿en cuántos? En 2 campamentos. No sé si tú lo notaste, hermano. Ahora no está diciendo el ejército de Dios más mi ejército, él está dividiendo el suyo en 2. Como diciendo, esta mitad del campamento más esta mitad del campamento. Casi como diciendo, ahora nos la vamos a aventar solos. Primero había dicho, los ángeles del Señor están conmigo. Ahora él está mostrando los recursos que él tiene para resolverlo él por su propia cuenta. Y a veces nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, repito, nos olvidamos de las promesas de Dios porque lo sabemos. Esta es su palabra, esa es la Biblia. Nosotros lo hemos leído, sabemos lo que dice. Pero a veces olvidamos esas promesas del Señor. Una vez más, lo creemos, sabemos que es verdad, pero nos podemos olvidar de eso. Hermanos, mientras yo escribía este sermón, quería recordarles que yo como pastor o cualquiera de los hermanos también que predican y enseñan, espero que nadie de nosotros llegue a pensar que nosotros llegamos a un punto en el que superamos todo eso y llegamos a un punto donde ya no tenemos temores. Pasamos exactamente por lo mismo y creo que precisamente es lo que la Escritura nos trata de decir. Que mientras nosotros como seres humanos no hayamos sido glorificados y sigamos en este cuerpo de pecado, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir experimentando lo que Jacob experimentó. Vamos a seguir siendo débiles, vamos a seguir siendo frágiles y vamos a seguir en este sube y baja que a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces confiamos, a veces desconfiamos. Mira qué malos somos, el único perfecto es nuestro Dios, nosotros no lo somos y por eso seguimos fallando. Así que vas viendo el temor de Jacob, ahora se acuerda de Dios y va a ir a Dios en oración. En los versículos 9 al 12 se presenta una oración muy hermosa, muy especial. Así que una vez más ve a Génesis 32, versículo 9 y dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, y aquí va a comenzar a recordar todo lo que Dios le había dicho: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Él se está mostrando muy humano, hermanos, y abre su corazón a Dios. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, y aquí recuerda la promesa: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Estamos notando algo muy hermoso en esta oración tan teológica, hermanos, donde él está renunciando, escuche, él está renunciando a toda dependencia en sí mismo. Ahora él comienza diciendo, oh Dios, y ya tenemos que hacer una pausa ahí. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es todopoderoso, él es majestuoso y al mismo tiempo está accesible y se pone a la altura de nosotros. Él es nuestro Padre celestial. Oh Dios, dice Jacob, de mi padre Abraham, y lo dice, menor soy que todas las misericordias, que significa indigno soy de tu misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. O sea, él se está mostrando con toda humildad. Ni Jacob merece nada y tú y yo no merecemos nada, pero él se pone en esa postura de humildad y luego muestra confianza en las promesas de Dios.
porque en el versículo 12 él cita la promesa que Dios le había dado hace 20 años atrás y le recuerda esas promesas. ¿Sabías que tú y yo podemos hacer lo mismo clamando a Dios en oración, hermano? ¿Sabías que tú puedes recordarle a Dios esas promesas? Acuérdate de tus promesas. No porque Dios se olvide, ¿verdad? ¿Acaso necesitamos recordarle cosas a Dios? ¿Acaso Dios necesita en su teléfono poner un recordatorio? ¿Acaso Dios necesita un calendario? Él se acuerda de todo y lo sabe todo porque uno de sus atributos es que Él es omnisciente. Pero ¿a qué nos referimos de que tú y yo podemos recordarle eso? Acuérdate de tu palabra, acuérdate de tus problemas, perdón, de tus promesas. Hermanos, es precisamente una confirmación de que tú confías en eso, de que yo confío en eso. Él ya lo sabe todo, pero Él le agrada que tú y yo clamemos en oración y le digas, Señor, acuérdate que tú me prometiste eso. Podemos ir con esa humildad a nuestro Dios. Y al final Él termina siendo muy humano, hermanos, como ya lo miramos, termina siendo muy honesto y le dice, líbrame porque te temo. Lo puedes ver en el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano porque le temo. Es una oración muy hermosa, hermanos, muy clara, donde Él se hace pequeño y va a su Dios, a su Padre, pero después de orar, ¿qué hace? Después de orar, hermanos, Él decide enviarle regalos a su hermano Esaú, una vez más tentándolo. El texto no nos dice si Dios le dio esas instrucciones, no lo podemos saber, seguramente no le dio esas instrucciones. No sabemos si Él, al recobrar fuerza en esa oración, Él actúa conforme a lo que Dios le mostró, o simplemente es que Él oró, pero vuelve a basarse en su capacidad humana y Él envía regalos. Algunos han estimado más de 500 animalitos. Imagínate qué tan bendecido era, que un regalo que le dio a su hermano eran más de 500 animalitos. Y lo interesante es que el texto, hermanos, sí nos revela cuál era la motivación de su corazón, y esa está en el versículo 20, Génesis 32:20, dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, ¿cuál era su propósito? Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Así que él estaba tratando de apaciguar, de tranquilizar, de calmar la ira de su hermano. Así que fue a Dios en oración, pero todavía hay temor en su corazón, hermanos. Y parece que él todavía necesita crecer en su conexión con Dios y en su dependencia con Dios. Y aquí es donde Dios va a hacer algo con él. Aquí es donde Dios va a tener que agarrarlo y sacudirlo para llevarlo a otro punto. Yo no sé si tú te recuerdas que ha pasado algo muy similar con Abraham. Que Dios necesitaba probar su fe de una manera como nunca lo había hecho antes. ¿Y qué le pidió? Que sacrificara a su hijo Isaac. Que dijimos humanamente es una locura, pero Dios está probando de la manera más fuerte y más impensable. Aquí algo parecido. Jacob, hermanos, no es que desde el principio puso toda su confianza y toda su fe. No, Jacob también anda tambaleando como Abraham. Está creciendo, está aprendiendo. Él ahora está orando, pero sigue haciendo algunas cuestiones basado en su fuerza propia, en su astucia. Y es como que una vez más, por tercera vez lo digo, como si Dios tiene que agarrar a Jacob. Te voy a dar una buena sacudida. Yo necesito que tú entiendas que tienes que depender 100% de mí. Así que la segunda gran sección la vamos a llamar Jacob enfrenta a Dios, de los versículos 22 al 32. Jacob enfrenta a Dios. Y hermanos, es quizá uno de los pasajes más misteriosos y profundos que encontramos en toda la Biblia. Y por lo tanto, pues tendríamos que tener cuidado de cómo lo interpretamos. Una vez más, seguramente muchos de los que están aquí han leído esta porción, ¿verdad que sí? Que dice Jacob luchando con otro varón, también dice con Dios, también dice con un ángel, refiriéndose al mismo ser.
Y tenemos que explicarlo porque no significa que ahora tú también te vas a agarrar a pelearte físicamente con Dios. La enseñanza no es cómo pelear contra Dios y ganarle para obtener tu bendición. No es lo que el pasaje nos está diciendo. Así que ya lo hemos leído, no lo vamos a volver a leer. El punto es que Jacob se queda solo. Y dice Dios, así te quería agarrar, solito. Ya dejó a su familia, él está ahí en la noche durmiendo solo. Y el texto dice que Dios, si le pusiste atención, fue él el que comenzó la lucha. Eso está en los versículos 22 en adelante. Seguramente que una de las preguntas que tú tienes es, ¿quién es este ser con el que Jacob está luchando? ¿Quién es? Bueno, el pasaje que nos dice, hermanos, para no aventurar en cosas que no dice el texto, el pasaje sí dice que Jacob se quedó solo y lo dice, y luchó con él un varón hasta el amanecer. Te está diciendo que es un varón, y número 2 te está diciendo que fue una lucha prolongada porque fue hasta el amanecer. Pero luego si te vas al versículo 28, si lo tienes ahí en tu Biblia, el versículo 28 también dice al final, porque has luchado con Dios y has vencido. Jacob estaba luchando con Dios y lo dice, y has vencido. Eso te puede confundir mucho. Otra traducción dice, has prevalecido. O sea, fue una lucha extensa. Ahora ve el versículo 30. Estamos tratando de descubrir quién es este ser. Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a... ¿Qué dice? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora nosotros hemos aprendido que nadie puede ver a Dios, ¿cierto? En un sentido teológico nadie puede mirar la grandeza y la majestad de Dios, porque si nosotros le viéramos, caeríamos muertos. Nuestro pecado comparado con su gloriosa santidad. Eso es verdad. Pero también sabemos que a veces Dios aparecía en alguna forma a través de algo, a través de alguien, como una representación de Dios mismo, como cuando Dios se le apareció a Moisés con aquella zarza ardiente. Quiero que ahora vayas a Génesis 35:1, nos vamos a adelantar un poquito para seguir informándonos de quién es ese ser que está peleando contra Jacob. En Génesis 35:1 se vuelve a mencionar este personaje o este ser y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar, ¿a quién? Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Si alguien toma notas, por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, pero Oseas 12, vaya a leer ese capítulo de Oseas 12, y también se hace mención de este que estaba luchando con Jacob y se dice que era un ángel. O sea que dice varón, dice Dios y dice ángel. Vamos a seguir viendo algunos pasajes, hermanos. Yo sé que se nos puede hacer muy extraño un hombre luchando contra Dios. No, este pastor ya está mirando muchas novelas. Génesis 18:1 ya había pasado antes. ¿Te recuerdas que Abraham ya había experimentado algo muy parecido en Génesis 18:1? Lo voy a leer. Dice que después le apareció, ¿quién? Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Este es Abraham. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3, ¿qué palabra usa? 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. El texto comienza diciendo que Dios se le apareció a Abraham. Eso es lo que se conoce como una teofanía, una aparición, una representación visible de Dios. Ahora, un último versículo para seguir indagando en quién es esta persona. Vaya a Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25, no me recuerdo si está ahí. Si quiere mirarlo en la pantalla, Génesis 3:24, tú conoces esta historia. Han metido a estas 3 personas dentro de ese horno de fuego y dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3, qué palabra usa? 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, ¿qué dice? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un o a hijo de los dioses. Los veo con cara de preocupados, hermanos. No se preocupe, tranquilos. ¿Qué te recuerda esto? ¿Se te viene algún concepto teológico a la mente con esta idea de aquel que es Dios tomando forma de hombre? Hay uno solo que tú conoces. ¿Quién es ese Dios encarnado? ¿Quién se humanó? Cristo. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por lo tanto, lo que estamos ahora leyendo en Génesis 32, hermanos, ese ser que está peleando contra Jacob, pudiera ser una referencia a la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo mismo, o una aparición preencarnada de Cristo. Cuando tú piensas en la palabra la encarnación de Cristo, seguramente tu mente se va a Juan capítulo 1, donde dice que el verbo fue hecho carne. ¿Verdad que sí? Quizá el pasaje más contundente, quizá el pasaje más explícito, más directo de que Dios se hizo hombre. Pero también en el Antiguo Testamento, hermanos, es como si nos empezara a arrojar un poquito de luz de lo que se viene más adelante. La mayoría de teólogos va a estar en la misma página de que ese ángel de Jehová, ese ser que aparece por todo el Antiguo Testamento, es una figura preencarnada de Cristo mismo. Así que ya sea que tú lo veas como una teofanía, aparición de Dios, ya sea que tú lo veas como una cristofanía, una aparición de Cristo, es básicamente parecido porque tú y yo creemos en un Dios trino, ¿verdad que sí? 3 personalidades, pero es un mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque repito, seguramente aquí se refiere a Cristo mismo. Ahora, siguiendo con el pasaje, hermanos, el punto principal aquí no es que Jacob venció a Dios, porque repito, a veces escuchamos algunos videos en YouTube y te lo van a presentar de esa manera. Vence a Dios para que recibas esa bendición, sobre todo porque hay algunos versículos que nos pueden confundir. En el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, cuando este ser miró que no podía contra Jacob, y tú dices, wow, o sea, si es Dios, ¿cómo que Dios no podía contra Jacob? Y luego en el versículo 28 dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y alguien lee esto y concluye, Jacob venció a Dios. Pero el mismo pasaje nos da a entender que en cuestión de una milésima de segundo que hace ese ser, lo toca y en un solo instante Dios destruye el muslo o toca el muslo de Jacob y lo disloca. O sea que no fue una pelea entre iguales, cuidado con eso, no es una pelea entre iguales. Dios pudo haber terminado este combate en cuestión de segundos, pero entonces ¿por qué Dios permite que la batalla continúe? ¿Por qué Dios permite que la batalla se prolongue? Porque es una batalla hasta el alba, hasta el amanecer, porque es una lucha constante por mucho tiempo. ¿Por qué Dios permite eso? El texto le dice que Jacob había vencido, pero la traducción original dice que Jacob había prevalecido. Hay una lucha. ¿Sabes por qué? Porque el propósito no era demostrar la fuerza de Jacob, sino quebrantar su autosuficiencia y transformarlo. Jacob está luchando como un hombre confiando en sí mismo, pero sale de esa lucha quebrantado y confiando plenamente en Dios. Y aquí está una clave, hermanos, que quiero que usted se lleve en esta mañana para que no haya confusiones. Aquí está una clave muy importante. Escucha, Jacob vence cuando finalmente deja de depender en sí mismo y se aferra a Dios. Esa es la victoria de Jacob. No te imagines ahí aplastando físicamente a Dios, no, su victoria es
cuando él finalmente deja de depender en sí mismo y se aferra a Dios. Igual tú y yo. Nuestra victoria, hermanos, no está en nuestra propia fuerza. Nuestra victoria no está en nuestra propia fuerza. Tu victoria, mi victoria, está en Cristo, quien puede hacer todas las cosas. Así que tenemos que aprender a rendirnos completamente a ese Dios que lo puede absolutamente todo. Jacob necesitaba rendirse, no un 50%. Jacob necesitaba rendirse plenamente delante de su Dios. Quizá tú y yo también necesitamos hacer lo mismo hoy. Seguramente tú y yo necesitamos rendir algo delante del Señor. ¿Qué es eso que te está llevando a esa lucha? ¿Qué es eso que tú no has rendido al Señor completamente? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón y que debería de ser el lugar que Dios tendría que estar ocupando? ¿Qué es eso que tienes que rendir hoy, hermano? Sabes que Dios, una vez más, como lo dije en la introducción, Él tiene que llevarnos a esos momentos que a veces no nos gustan mucho, a esos momentos oscuros de silencio donde estás solo. Él tiene que llevarte a esa temporada de debilidad. Tú sabes de qué debilidades estamos hablando, a ese valle de sombra de muerte para sacudirte, porque ahí vas a entender cuánto yo necesitaba aferrarme completamente a mi Dios. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Jacob. Ahí lo está quebrantando, lo está moldeando. Y ahora viene una pregunta también muy interesante, hermanos, y esta pregunta la vamos a encontrar en el versículo 27. Antes de hacer la pregunta importante, les hago otra pregunta que es: ¿están despiertos? Gracias por estos 5 que están despiertos. Hay una pregunta muy importante en el versículo 27, hermanos. Ve a Génesis 32, 27. Parece como si fuera una pregunta que no es muy importante, porque el texto nada más dice: y el varón le dijo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, dígalo para ver si está leyendo. Ahí lo tiene, mira qué fácil. La pregunta es: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Pregunta: ¿acaso Dios no conoce cuál es el nombre de Jacob? Por supuesto que lo conoce. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Te recuerdas cuándo fue la última vez que alguien le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? O ¿quién eres? Una de las buenas ventajas de la predicación expositiva es estar recordando lo que acabamos viendo, porque yo soy muy olvidadizo, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, se me olvidan mucho las cosas. Así que para darnos un buen recordatorio de cuándo fue la última, o quién le preguntó quién eres, como el comercial, y tú, ¿quién eres? Bueno, vamos a regresarnos a Génesis 27, 18 y 19, o si quiere escucharlo nada más, Génesis capítulo 27, versículos 18 y 19, y dice: entonces este fue a su padre, está hablando de Jacob, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y ahora llegamos al capítulo 32 y hace Dios la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pero Dios no necesita sumar información como su padre Isaac, que estaba preguntando ¿cómo te llamas? Porque ya estaba quedando ciego y no los podía distinguir. Dios no necesita recolectar información. Dios conoce a Jacob, pero Dios también sabe que a Jacob por su nombre lo asocian con el engañador, con el que manipula. Así que lo que Dios quiere decir con esta pregunta es, Jacob, ¿vas a seguir viviendo conforme a tu pasado, con tu viejo nombre, con tu viejo yo, engañándote a ti mismo, manipulando a otros? ¿O vas a dejar que yo te cambie el nombre y te haga una nueva persona? ¿Me estás siguiendo, iglesia? ¿Me estás entendiendo? Lo que Dios quiere hacer es eso, hermanos. Tú eras aquello, no tienes nada que ofrecerme, pero yo
basado en su soberanía, dice, yo voy a escogerte y te voy a cambiar el nombre. Y se lo va a cambiar de Jacob a Israel. Hay una canción secular muy conocida y muy popular que dice algo así: te voy a cambiar el nombre en base a lo que... ¿Quién está cantando? Escuché algo por ahí. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Si fuera teología, todo está equivocado en esta canción. Dice, te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás, díganlo mundanos, no se hagan, se la saben. Ahora te llamarás Gloria, y para pisotear la teología dice, lo tienes bien merecido. Todo lo contrario a la historia bíblica, porque no es en base a lo que tú y yo hemos traído, porque lo único que hemos sumado a esto es nuestro pecado, no hemos agregado nada. Y luego la canción dice, lo tienes bien merecido. Nosotros sin Cristo, ¿qué merecemos, hermanos? No merecemos absolutamente nada. El domingo pasado dijimos que todo es gracias a Cristo. Las bendiciones que tú y yo hemos recibido son en Cristo y únicamente en Cristo. Ahora recuerda que los nombres en el Antiguo Testamento, hermanos, estaban muy asociados con sus vidas, ¿verdad que sí? Sus propósitos, era algo muy normal y se les cambiaba el nombre, ¿para qué? Para darles una nueva identidad, un nuevo comienzo, y es lo que Dios está haciendo con esta pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Vas a seguir viviendo en ese pasado o vas a dejar que yo te dé una nueva identidad? Y la segunda parte del versículo 28, Dios le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, el engañador, ahora será tu nombre Israel, porque has luchado contra Dios. Hermanos, Dios no solamente estaba cambiando las circunstancias de Jacob, Dios estaba cambiando a Jacob mismo. Y luego ve al versículo 29 y dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Como ya hemos dicho, hermanos, no es que de manera literal Jacob haya mirado la deidad, haya mirado a Dios, porque incluso si le pones atención en el versículo 26 dice que este ser, este ángel, este varón le dice, déjame que me vaya porque raya el alba. ¿Qué significa el alba? El amanecer. Déjame que me vaya porque está a punto de amanecer, lo cual nos da la idea de que Jacob no puede ver el rostro de este ser, de este ángel. Pero Jacob dice, vi a Dios cara a cara, como diciendo, no me había dado cuenta que con quien yo estaba luchando era con Dios mismo. No me había dado cuenta que con quien yo necesitaba arreglar cuentas era con quién, con Dios. Hermanos, hay tantas enseñanzas en este pasaje. Seguramente tú tienes un conflicto con tu hermano, pero primero tienes un conflicto con quién, con Dios. Por supuesto que él tenía que arreglar cuentas con su hermano Esaú, porque tarde o temprano tu pasado te va a alcanzar, tu pecado te va a perseguir y te va a alcanzar, las consecuencias te van a alcanzar. Pero antes de arreglar cuentas con Esaú, él no se había dado cuenta que tenía que arreglar cuentas claras primeramente con su Dios. Así que él dice, vi a Dios cara a cara. ¿Sabes cuál es la idea más básica? ¿Cuál es la idea principal aquí? Si él está diciendo que él vio a Dios cara a cara y aprendió a depender de él, ¿sabes cuál es la idea más clara aquí, hermanos? Y lo que podemos asociarnos ahora nosotros y llevarnos a nuestra casa. La idea es que ninguna persona puede seguir siendo la misma después de que ha tenido un encuentro cara a cara con Dios. ¿Tú puedes decir amén a eso, hermano? ¿Cuántos no hemos experimentado un encuentro personal con Dios? Y esa palabra encuentro la podemos asociar de diferentes maneras, porque tú puedes tener un momento íntimo de oración con el Señor, pero hay un encuentro personal que es el más grande de todos. Cuando tú conociste a tu Salvador y tu Señor, tú tuviste un encuentro personal con Dios. ¿Y acaso somos los mismos, hermanos? Pensé que todos iban a decir, por supuesto que no somos los mismos. Si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que no podemos ser los mismos. Pablo iba rumbo a Damasco y cuando Dios te va a tumbar, te va a tumbar. El que menos te hubieras imaginado, como cuando tú dices, mi tío, no, ese ni le enseña, no pierda su tiempo. ¿Acaso nosotros lo vamos a transformar? Pues si tuvo gracia con nosotros, ¿por qué con otros no? Lo tumbó porque lo tumbó. Aquel que iba rumbo a perseguir a la iglesia y seguir matando o dando voto para que mataran a adultos, mujeres, niños, termina aplastado por Dios. Cuando Él lo tumba, Él te va a tumbar, lo va a hacer y punto. Ninguna persona puede seguir siendo la misma cuando tiene un encuentro cara a cara con el Señor. Espero que tú estés entendiendo el propósito de esta enseñanza. No salgas de aquí, ¿qué aprendiste? Pues que puedo darle un gancho a Dios y me va dando bendiciones. No, es una lucha constante contigo mismo y que Dios está tratando algo contigo, te está aplastando para que tú veas, tú no eres suficiente. Hay uno suficiente, Él es Dios y nadie más. Aprende a hacerte chiquito y a confiar plenamente en tu Dios. Por último, Jacob va a salir con una marca. Mira lo que dice el versículo 31 y 32 para ir terminando. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. El texto está diciendo, hermanos, que le salió el sol. Tú miras que el sol sale y tú dices, este es un nuevo día, ¿verdad? Es lo que el texto está tratando de mostrarnos, una expresión que se usa para una nueva oportunidad, una nueva vida. Ya no es el mismo, él pasó de ser Jacob a ser Israel, pero dice el texto que sale cojeando. ¿Por qué salió cojeando? Algunos dicen que esto fue algo real, físico, un toque físico en su vida que lo iba a hacer ahora depender de Dios, un recordatorio de eso mismo. Eso es muy significativo, hermanos, porque si tú te recuerdas, habíamos aprendido que Jacob era muy fuerte físicamente. ¿Te recuerdas cuando Jacob conoció a Raquel o la miró por primera vez? ¿Se recuerdan? Y la miró hacer su pelo así. Y la quiso impresionar con ese pozo y había una tapa encima que se ocupaban como 3 hombres para levantarla y ese fuerte hombre la levantó. Ese hombre fuerte que está acostumbrado a depender de sí mismo, precisamente es lo que quizá Dios está tratando de hacer, ¿verdad? Tú dependes mucho de ti mismo, dependes mucho de tu fuerza. Necesito sacudirte para que aprendas a depender de mí, y le está dejando un recuerdito. César Vidal, que algunos lo conocen, dice: Jacob saldrá con un nombre nuevo que cambiará la historia, pero solo después de que Dios le haya dejado la muestra de que no es nada sin someterse a Él. Tú y yo no somos absolutamente nada sin Dios, y por eso nos da esos momentos duros para clamar a Él y no mirarnos a nosotros mismos. Para otros, esta cojera era algo simbólico nada más. Antes caminaba en autosuficiencia y ahora camina dependiendo de Dios, pero la idea es la misma, hermanos. Algunos dicen fue algo físico con lo cual él estuvo cargando el resto de su vida, o algo simbólico. El resultado es el mismo. A lo que Dios lo está tratando de llevar es a lo mismo. No dependas de tu fuerza, depende de aquel que verdaderamente es soberano, aquel que verdaderamente gobierna, aquel que verdaderamente controla todas las cosas. Me recuerda mucho a 2 Corintios 12. ¿Te recuerdas a quién se le dio otro aguijón? Creo que con los varones lo estudiamos, ¿verdad? Lo compartió el hermano Gerardo. Pablo había recibido muchas revelaciones maravillosas, pero también recibió un aguijón en la carne
que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo qué era exactamente ese aguijón, y está bien, no tenemos que andar picándole donde la Biblia no nos da más información, pero lo que sí dice, o sí lo muestra el texto, es que Dios le trae este aguijón para que Pablo no se enaltezca, y de hecho Pablo ruega que se le quite. Él ruega 3 veces, quítame este aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha, la cojera de Jacob le recordaría en su vida que Dios lo había tocado para que dejara de depender en sí mismo, y el aguijón de Pablo le recordaba cada día que ese ministerio no era suyo, sino de Dios. Dios, hermanos, va a permitir un aguijón en tu vida. Es más, seguramente algunos ya saben cuál es. Tú sabes debilidades que tú tienes y seguramente no te va a ser quitada. Esos aguijones tienen un trabajito que hacer. ¿Sí sabías? Y ese trabajito es mantenernos en una postura humilde de dependencia continua en las manos de Dios. Dios tiene poder para hacer eso. Dios tiene poder para transformar vidas. Él ha transformado la vida de muchos de los que están aquí, ¿a poco no? Y todos tenemos pasados diferentes. De pronto hay alguien que uno dice, pues, ya lleva una vida más o menos normal. ¿No te has topado con alguien que tú dices, pues lo único que le falta es conocer a Cristo, porque llevan una, parece buena vida, pero te topas con otros que tú dices, ¿a poco el Señor va a tener gracia con este? Pues sí, también. Y muchos de los que están aquí saben el tipo de pasado que tenían, ¿verdad que sí? Y me atrevería a decir que a veces hasta vas a seguir luchando con consecuencias de tu pasado, de tu pecado, aunque Dios ya te transformó el corazón. Pero quizá tienes algún aguijón que te está recordando, hey, nunca se te olvide de dónde yo te saqué. Decía el salmista, te saqué del lodo cenagoso, ese pantano que ya no podía salir, no estaba en mi propia fuerza, y viene nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos saca. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Voy a concluir aquí, hermanos. Esta historia que hemos estudiado hoy nos está enseñando algo muy importante, y lo más interesante es que el que está luchando con Dios soy yo. Así como yo les dije que teníamos que explicar el título, tenemos que explicar eso, porque una vez más, no quiero que te lleve la impresión de que yo puedo luchar contra Dios. Es una lucha entre iguales, no es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, para nada. Dijimos, hermanos, que el que comenzó la lucha, si tú te regresas al texto, es Dios. Dice que el varón estaba luchando con Jacob. Y escucha esto. Yo soy ese Jacob que lucha contra la voluntad de Dios, porque todo, o como todo ser humano, yo me aferro a hacer mi propia voluntad. Yo soy ese Jacob que quiere gobernar y está sentado en el trono y no está dispuesto a soltar la silla del trono. Yo soy ese Jacob que lucha por controlar todas las cosas porque pienso que soy suficiente. Y en lugar de dejar que el Dios soberano controle mi vida, yo quiero seguir controlando mi propia vida. Yo soy ese Jacob que lucha con mis temores, aquel que se olvida de la palabra de Dios, que sabiendo que ya están escritas aquí las promesas, vuelvo a dejar que el temor me agobie. Yo soy ese Jacob que sigue luchando contra Dios, dependiendo de mí todo el tiempo. Pero como Jacob, Dios también tiene que quebrantarnos a nosotros. Si te diste cuenta, la herida que este ser le dio a Jacob no fue para destruirlo. Es un recuerdito nada más. Así como Dios te va a dejar un recuerdito, repito, para que no te mires a ti mismo y pongas tu mirada en el Señor. Sería casi absurdo preguntar
¿Quién ha pasado pruebas? ¿Quién ha pasado pérdidas, dolor, debilidad, situaciones complicadas? Porque toditos, ¿verdad? No sé cuántos seamos, pero toditos lo han pasado. Todos han pasado esas pruebas. ¿Acaso vamos a decir que Dios nos odia porque nos hace experimentar eso? Esos son los recuerditos que Él te va dejando. Es la manera que Él usa para enseñarnos dependencia constante. Pero así como Jacob, Dios tiene que quebrantarlo, hermanos. Así como Jacob, o así como lo hizo con Jacob, también nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Pónganse de pie. Lo más hermoso de este texto, hermanos, es que en algún momento, que no sabemos a qué hora de la madrugada, pero en algún momento Jacob dejó de luchar contra Dios. Es un detalle muy interesante ese. En algún momento de ese suceso, que hay muchas interpretaciones, pero en algún momento Jacob dejó de luchar contra Dios y empezó a aferrarse a Él. A veces traemos como una ¿cómo se dice? Aquí en nuestro hombro, un tendón, algo duro. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Me dieron muchas versiones, pero todo eso, una tensión aquí. Y no sé si a veces has hecho algo así como esto, como que lo sueltas, ¿verdad? Cierra tus ojos. Jacob deja de luchar con Dios. En algún momento suelta esa tensión, solamente relaja sus hombros porque lo había entendido todo, lo había comprendido. Dejó su tensión. Deja esas tensiones en esta mañana. Deja de luchar y de aferrarte a ti mismo y pon tu mirada en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tantas cosas. Gracias por mostrarnos estas historias que no solamente es narrativa, sino que nos lleva a vernos a través de este espejo y decir: yo he luchado, yo he dependido de mí mismo, yo estoy aferrado a mi inteligencia y mi astucia y tengo que soltar todo eso y aprender a depender de aquel que prometió algo desde el principio, que está en su palabra, que yo lo he visto, yo lo he leído y a veces me olvido de ello, y que cada mañana pueda depender de eso. Señor, gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Incluso gracias porque a ellos y a mí nos dejas un aguijón. Por eso también tenemos que agradecerte, porque incluso eso es una muestra de tu gracia. Porque así nosotros no nos exaltamos a nosotros mismos y nos recordamos que no se trata de nosotros. Nosotros no podemos solos, no podemos subirnos a un ring y ganar, no es eso. Es que, como dice Juan, nosotros menguamos, nos hacemos pequeños para que el único que se exalte sea Cristo. Pon nuestros ojos en el Señor, inclina nuestros ojos a ti, Señor, y que nuestras prioridades sean siempre las correctas. Gracias una vez por tu palabra y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir cantando, hermanos.